Estamos en contacto telefónico con quien es director y autor de este documental, el señor Pablo Rasiopi. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Sí, quería que nos comentes, ¿no? Estábamos viendo un poco, porque como dice Raúl Morejón acá, es el documental del momento. Quería que nos detalles un poco cómo está constituido este documental y cómo va detallando, ¿no?, las vivencias de las víctimas de Milagro Sala. Sí, bueno, la verdad que para mí fue toda una experiencia, digamos. No es mi primer documental, yo ya había hecho dos, y los dos documentales previos que hice también trataban de algún modo temas en función de desmitificar o desenmascarar algunos aspectos del relato que ha construido el kirchnerismo a lo largo de muchos años. Y en este caso puntual fue un proceso de empezar a investigar, empezar a ver en internet que había algunas personas que dieron testimonio, hicieron denuncias en 2016 cuando ella queda detenida, que se animaron a denunciar en ese momento. Había documentales hechos sobre Milagro Sala, que lo que siempre me llamó la atención es que en esos documentales hablaban muchos exfuncionarios, kirchneristas o periodistas, simpatizantes del kirchnerismo, pero no había jujeños. Y ahí empecé a pensar, bueno, me parece que es importante poder escuchar a las personas que estuvieron involucradas o en la Tupac o en la red de cooperativas, a ver que cuenten un poco cómo fue la experiencia de ellos. Uh-huh. Y bueno, para nuestra sorpresa, digamos, desde Buenos Aires empezamos a contactar a algunas pocas personas que fueron las primeras que nos dieron testimonio. Una de ellas, una persona de San Pedro, Mabel Balconte, uh-huh, que llegó a ser diputada de la Tupac, sí, pero después también fue denunciante. Y empezamos a sorprendernos de las cosas que empezábamos a oír y decir, bueno, a ver, acá hay que hacer un documental solo con jujeños. Después agregamos, hay algún periodista, una periodista española y un par de personas para ampliar más la mirada de lo que nosotros teníamos, pero básicamente son ciudadanos jujeños de distintas localidades con distinto tipo de padecimientos o de inconvenientes en torno a Milagro Sala en los años que ella, digamos, prácticamente gobernó la provincia, y nos hemos sorprendido de todo lo que hemos escuchado. Me parece que el documental apenas cuenta un pantallazo, sí, que hay mucho más por ser contado todavía, que espero que en el futuro esto anime a otras personas a dar su testimonio. Sí. Pero esto no es apenas el principio, o debería serlo. Sí, Pablo, estaba viendo, ¿no?, un poco sobre este documental y creo que hay un testimonio bastante fuerte, ¿no?, el del chico Bazán, que habla hasta de una violación, ¿no?, que se había registrado. Sí, eso fue muy fuerte para nosotros también, porque nosotros cuando en realidad fuimos a entrevistar a la madre, sí, que había sido secretaria muchos años de Milagro Sala, uh-huh, esto ya fue uno de los últimos testimonios que encontramos ya después de un par de viajes largos que hicimos y preguntando, en algún caso convenciendo a alguien que estaba dudoso, decir, no sé si hablar en cámara. Uh-huh. Bueno, finalmente dimos con esta señora, con Natalia Bazán, sí, la entrevistamos, y cuando terminamos la entrevista, estaba el hijo por ahí, este chico Octavio, dando vueltas por la casa, y en un momento la madre habla como al oído con la madre, y viene la madre y dice, yo les dije que yo me había ido de la Tupac Amaru porque me estaba disgustada, no sé qué, uh-huh, pero en realidad no me fui. Acá mi hijo les quiere contar algo, y yo le digo, ¿querés hablar en cámara? Sí, me dice. Uh-huh. Entonces nos empieza a contar que él de chico vivió junto, sí, con otros chicos que Milagro Sala, digamos, como apadrinaba o los, uh-huh, tenía así, que convivían con ella. Nos empieza a contar que, bueno, eso, que había maltratos, bla, 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 hasta que en un momento, uh-huh, dice, yo sufrí una violación ahí, sí, y nos quedamos todos helados. O sea, de hecho,
podría haber sido mejor filmado incluso, pero nos quedamos que no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Claro. Y ese chico lo cuenta por primera vez fuera de su familia, digamos. Él tenía 10 años cuando le pasó eso, ahora tiene 22, y es la primera vez que se anima a contarlo, y yo lo felicité y por su valentía, porque es algo demasiado fuerte, digamos, y no sé en qué quedó, porque creo que hasta estaba entusiasmado que quería hacer la denuncia, pero fue un momento fuertísimo escuchar eso y que después nos digan, bueno, es la primera vez que lo cuenta fuera de la familia, y después tanto la madre como el padrastro se quedaron con nosotros como una hora fuera de cámara charlando y contándonos y como haciendo catarsis, y terminaron agradeciéndonos que hayamos ido y que los hayamos escuchado. La experiencia de haber hecho la mayoría de estos testimonios fue entender la necesidad que tenía mucha gente de poder contar lo que padeció, y que nunca, en todos esos años, ni el intendente del pueblo o la ciudad donde alguno vivía y tenía un problema con la Tupac, ni la justicia, ni el gobierno provincial, ni menos aún el nacional, ni la prensa nacional, ni los organismos de derechos humanos, ni el Papa, se hicieron eco de esto. Por eso el título, Desoídos. Son testimonios de personas que no fueron escuchadas por nadie durante años. Sí. Y son algunas, hay muchísimas más. O sea, Pablo, este chico que fue aparentemente violado, él nunca hizo la denuncia. No porque él era muy chico, sí, y la madre todavía estaba trabajando para Milagro Sala y tenía mucho miedo. Ahí, de hecho, creo que eso lo dice, que tenía mucho miedo a hacer la denuncia, porque en ese momento lo que muchos nos contaron es que hacer la denuncia significaba que si uno iba, por ejemplo, a una comisaría, el comisario le avisaba a Milagro Sala antes que al juez o a un fiscal, que si uno iba a un juzgado, también le avisaban a Milagro Sala, entonces venían las represalias. Entonces, claro, es lo que sí me intuyo es que debe haber, no sé si de violación, pero de maltrato y de muchas otras cosas, cantidades de casos que no fueron denunciados por miedo. Ahí Jujuy tiene todavía para destapar una olla que yo creo que no se puede dimensionar de lo grande que es. Sí, bueno, Pablo, me destacabas al principio, ¿no?, en por qué surgía esto de querer mostrar, ¿no?, a los jujeños más que nada. Bueno, nosotros que vivimos en Jujuy más o menos sabemos, ¿no?, de la situación en la que se vivía, pero a veces la figura de Milagro Salas está vista como una líder que salvó quizás, ¿no?, a algunos ciudadanos acá en la provincia, y este relato como que viene a hacer caer, ¿no?, esta visión de Milagro Salas. Sí, yo creo, claro, mi sensación es que en Jujuy todos saben, más o menos todos saben las cosas que pasaban. Sí. Igualmente yo creo que, por ejemplo, allá nos ayudó, teníamos un par de... Esto es un documental muy chiquito de despliegue, digamos, no eran 30 personas, 30 técnicos yendo a Jujuy con equipos. Ahí fuimos 2 personas y allá teníamos un par de chicos locales que tenían cámara y que venían con nosotros, y ellos mismos se iban sorprendiendo en cada entrevista. Me decían, mira que nosotros sabemos todo lo que pasó acá, pero nos sigue sorprendiendo que hay mucho más todavía. Bien. Y de hecho algunos entrevistados también, por ejemplo, Mabel Balconte nos decía, yo cuando fui a hacer la denuncia, todo lo que padecí y tuve que ir a declarar, otros compañeros que también fueron a declarar, y nos sorprendíamos entre nosotros de las cosas que contábamos, porque yo no sabía lo que le había pasado al otro, ni el otro sabía lo que me había pasado a mí. Por lo tanto, ahí hubo un silencio enorme, básicamente por miedo. Sí. Y bueno, yo creo que esto es apenas destapar una tapita, ¿viste? Acá yo creo que Jujuy, los jujeños tienen mucho para contar, y el resto del país tiene mucho por escuchar. Bien. Pablo, bueno, nosotros pudimos observar a través de algunos medios de comunicación, ¿no?, que están transmitiendo este documental. ¿Por dónde lo puede ver la gente? Mira, este documental es un documental que se libera para que lo pueda ver todo el que quiera. Son 4 capítulos
sí, de unos 35 minutos cada uno aproximadamente, y está en una página que se llama jujuydesoido.com.ar. Bien. Se entra ahí y ahí ya se pueden ver. Bueno. En cualquier dispositivo, en un celular, en una tablet, en una computadora conectada a un televisor, digamos. Bien. Ahí se puede, cualquiera lo puede ver. Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el contacto y bueno, y poder brindarnos, ¿no?, estos testimonios. Bueno, nosotros, como te decía, ¿no?, los jujeños más o menos ya sabemos lo que es la figura de Milagros Sala, y también seguro le va a servir un poco más a otras provincias del país también para conocer lo que se vivía aquí en Jujuy. Sí, y a nosotros acá en Buenos Aires también, porque nosotros la única noticia violenta que tuvimos sobre Milagros Sala fue cuando le robaron la cámara a la Nata, que sí, fue en 2012, y no teníamos mucha más información. Digo, es algo que hasta a Buenos Aires, a la capital del país, no llegó mucha información, lo cual es una deuda también para nosotros, no haber escuchado, o el periodismo local no haber querido entender lo que pasaba allá. Bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.